Mira, realmente en la apertura de esta jornada me, me- me impresionó, tomé conciencia de que Entre Ríos siempre fue una provincia que hizo maíz y sobre todo consume mucho maíz. Y hoy podemos decir que importa maíz de otros lados de Argentina. Ese concepto de importación y ese movimiento de maíz hoy está acarreando o trayendo serios inconvenientes estructurales, como por ejemplo todo lo que es la parte de infraestructura de caminos, pero la parte positiva es que el aumento de la producción puede generar riqueza local y muchas veces en muchas otras regiones de Argentina nosotros estamos encontrando una falta de integración vertical. Entonces se vende el producto en crudo sin hacerle una ganancia y acá Entre Ríos tiene ya el consumo hecho, o sea, gran parte está, los suelos está, la tecnología está. Entonces creemos que para Entre Ríos es extremadamente importante y es una ventaja, una gran ventaja, o sea, es una enorme oportunidad que se nos presenta para adelante. Eso es la diferencia con lo que pasa en el resto del país, entonces. Exactamente, ese es el punto, o sea, ya está el consumo acá, está instalado, es histórico, entonces darle la posibilidad de hacer maíz que se adapta perfectamente a estas condiciones, se adapta toda la tecnología que se está manejando, está impresionantemente bien adaptado, es una ventaja y un aprovechamiento interesante. Y ahora, uno de los principales problemas o inconvenientes que se presentan a la hora de entender que el maíz es uno de los cultivos estratégicos para lo que es la industrialización y los distintos encadenamientos productivos que surgen a partir de este cultivo es cómo convencerlo al productor para que se incline y realice este cultivo en sus campos. Primero, tenemos algunos parámetros que hacen que uno pueda pensar en maíz. En primer lugar, desde el punto de vista genético, hoy si uno dice el maíz crece mucho en potencial de rendimiento, sí, pero también crece en estabilidad. El maíz es un cultivo que ha llegado a un tope de rendimiento y también ha crecido en el piso de rendimiento. Entonces, no es el mismo maíz que teníamos antes. Los maíces van evolucionando y los maíces van cambiando y le van dando estabilidad. El otro aspecto es que el crecimiento de la demanda mundial del maíz es importantísimo. Se piensa, por ejemplo, que el crecimiento solamente con destino a biocombustibles va a ser del 227% de acá al 2020. Entonces, el mundo va a empezar a extraer y si bien hoy estamos más sujetos a lo inmediato, qué pueda pasar en Estados Unidos, qué pueda pasar en algunos mercados. Si bien hoy la demanda está fuerte, a veces el productor hoy tiene algunas dificultades para optar por el costo que tiene. Sin embargo, el cambio es muy poco, o sea, una pequeña modificación en el precio, es un estímulo muy grande para el maíz, muy grande. Y quien tiene que tomar la decisión de qué sembrar ahora en el mes de septiembre empieza a ver todos estos valores que tiene el maíz, las posibilidades, el valor estratégico, la cantidad de demanda que puede llegar a tener el cultivo, pero por el otro lado también ve un panorama que puede llegar a ser similar a lo que sucede con el trigo, donde las condiciones para lograr una rentabilidad con este cultivo en cuanto a lo que es la política en general, hace que el productor empiece a retraerse y no tome en consideración este cultivo. ¿Cómo decidir ante este contexto? Desde el punto de vista de Maizar, nosotros, lo voy a decir hoy a la tarde, creemos, y si hay un consenso dentro de toda la cadena de maíz, es que no estamos de acuerdo con las retenciones, lo hemos expresado cada vez que nos sentamos con el gobierno nacional, es decir, no estamos de acuerdo con retenciones, no estamos de acuerdo con las trabas que se están imponiendo en el mercado. Creemos en que la tecnología puede ayudar, se está haciendo muchas cosas en ese aspecto y esto va a ayudar. Maizar cree que lo que tenemos que hacer es agrandar la torta y para eso estamos trabajando. Me sumo a las retenciones, que es el reclamo histórico de la carga tributaria para el productor también es un tema muy difícil, que muchas veces venimos hablando de las retenciones anteriormente, pero hoy también de una carga tributaria excesiva. Entonces,
con solo manejar las retenciones, con solo agilizar las cargas, con solo dar una transparencia y que el productor tenga certeza que va a poder colocar su producto, el maíz va a crecer en forma automática. En cuanto a la presión, me quedo con la sensación, por haber participado en más de una reunión con el Ministerio de Agricultura, que han comprendido, después de muchas veces que se les ha comentado, que estas trabas al mercado lo único que han conseguido es que estemos trabajando en una situación bastante compleja con el caso del trigo. En el caso del maíz, creo que lo han entendido, esperemos que lo hayan entendido y que liberar de los ROEs y de los cupos va a ser la única salida que hay para que el cultivo crezca. Entonces, en ese sentido yo espero, y es la función de Maizar, estar repitiendo esto en forma continua y no podemos, sí llegar a un enfrentamiento, pero no podemos dejar de transmitir que si no liberamos no hay solución. Porque incluso más, nosotros lo vemos hoy desde el punto de vista de Entre Ríos, que es absolutamente válido, pero también lo tenemos que ver desde el punto de vista mundial. Uno no puede vender el saldo. El mundo no es un lugar que compra lo que le sobra a otro. El mundo tiene necesidades genuinas de un cultivo. El mundo tiene que pelear, me refiero al mundo, al resto de los países, tiene que pelear por su seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria puede llegar a ser un tema hasta geopolítico. O sea, si el día de mañana a nuestro cliente no le podemos dar el alimento para subsistir, no es un problema solamente comercial. Tenemos que tener en cuenta que estamos moviéndonos por otro camino. Por eso es que nosotros bregamos porque hayan políticas nacionales que sean coherentes, que miremos a nuestro cliente interno, miremos a nuestro cliente externo, y en un mundo donde hay 1 millón de personas con hambre y hay 36 millones de personas que se mueren por año de hambre, no cumplir los compromisos y no abastecer es serio. Es tan serio como lo que nos está pasando acá en Entre Ríos. O sea, tenemos que cumplir con el mercado, el maíz tiene que cumplir y satisfacer el mercado de Entre Ríos. Argentina tiene 40 millones de habitantes y produce alimento para 400 millones de habitantes. Eso no es menor. Es un tema que nos pone a Argentina en una responsabilidad en la parte de alimentación que tenemos que entenderla desde el gobierno, todos los miembros de la cadena, por supuesto el productor que forma parte de eso. Y si pensamos en un panorama mucho más ideal de lo que es la situación actual, ¿cuál es el techo o cuáles son los objetivos que tiene Maizar en general y los lugares a los cuales se podría llegar con el cultivo del maíz en nuestro país? Yo lo que sí me animo a pensar es en un concepto de una agricultura sustentable. Una agricultura sustentable, una agricultura sostenible, hay pequeña diferencia de palabra ahí, pero vamos a tomar la sustentable, que es la palabra internacional, es aquella que te va a dar el alimento hoy y dejarte tu suelo en condiciones, o las condiciones agroecológicas, en las mismas condiciones para producir el mañana. No podemos pensar en un país de una monocultura de soja, no es sustentable. Entonces, a mí, como qué es lo que me gustaría, si hablar de esta sustentabilidad, Argentina tiene que dar lo máximo posible dentro de una relación que puede estar cerca del 1:1 soja-maíz. Porque eso es lo que te va a dar una mejor estructura física de los suelos, una mejor nutrición de los suelos, te va a potenciar el rendimiento de soja futuro. Entonces, lo que estamos haciendo ahora no es un sistema sustentable. Si nosotros vemos la relación soja-maíz en Estados Unidos es 0,79, vemos la relación soja-maíz en Brasil es 1 y pico, 1,8 y en Argentina es 4 o 5:1, ya 5 veces soja por una maíz. Eso no es sostenible. Después el mercado, el gran mercado, o sea, no el mercado, este mercado de Entre Ríos tiene que ser, por supuesto, tiene que ser abastecido, por supuesto, y tiene que ser abastecido desde acá y va a ser un buen negocio porque nos evitamos un montón de costos intermedios entre la producción y el producto final que vamos a hacer en la escala, en la producción vertical. Pero el mercado, en definitiva, el mercado mundial es el que te va a decir cuánto maíz hay. Por eso no me animo a decir a dónde llegamos, con una gran esperanza, porque quiere decir que podemos llegar muy lejos.
El cultivo del maíz tiene la posibilidad de seguir incorporando tecnología y dar muchísima más productividad en los campos, no solamente de la provincia de Entre Ríos, sino en todo el país. Si bien la cantidad de hectáreas en las cuales se puede crecer son finitas, son determinadas, la productividad que está dando hoy en los ensayos y en los campos que llevan la delantera en lo que es la aplicación de tecnología, todavía puede llegar a triplicar lo que es la producción en la provincia de Entre Ríos. Bueno, justamente la tierra es finita, no se puede crecer en forma infinita. Lo que ha roto todos los paradigmas ha sido el crecimiento, lo que llamamos el crecimiento vertical por unidad de superficie. Por cuestiones personales estuve fuera del país, o por trabajo, perdón, fuera del país 5 años. La última vez que me fui, los rendimientos de maíz en los mejores ensayos eran 16.000 kilos y hoy estamos hablando de 22.000 kilos. El maíz tiene un potencial extraordinario. Entonces podemos crecer en el maíz y toda la tecnología está llevando a un crecimiento y a una estabilidad de la producción que son muy importantes. Para eso primero hay que convencerlo al productor desde el bolsillo. Hay que convencerlo al productor del bolsillo. Todos tenemos que saber que lo que tenemos que hacer es ser sustentables. O sea, cuando uno habla de la sustentabilidad, no es solamente la sustentabilidad agrícola, no es un tema económico solo. Sustentabilidad es todo, yo, si personalmente con mi familia soy sustentable en el concepto, lo que estoy haciendo sirve, tiene futuro, puedo seguir, las cosas están siendo bien, todo es sustentabilidad. Y la sustentabilidad también es económica. Si el productor no está entendiendo y no está viendo que a partir de las condiciones dadas, políticas o productivas, asumiendo la responsabilidad de cada uno, tiene que estar viendo que es sustentable hacer maíz. Eso es lo que tenemos que convencer. Y de la cadena es nuestra principal función. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.